sí, similar, contenidos similares. Jair, grupo 4, ¿podrías leer, por favor? Y que confíe en ese báculo de caña frágil en Egipto, el cual si alguien se apoyare, se le enredará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Amén. Ya, es el mismo contenido, ¿sí? Solo que aquí es como una vara de caña. Al final la Biblia se expresa a las personas como varas. Y aún sé que ayuda por un tiempo, pero luego como traiciona y se rompe. Se le describe como una vara que vimos al principio. Aparece una expresión parecida. Para poder sacar la foto. En este mismo contexto pueden entenderlo como alguien que está junto a uno por un momento, pero que finalmente terminará rompiéndose. Ya, hasta aquí terminar como número 2 sobre vara es hombre. Y ahora veremos acerca de la vara de hierro. Vamos a ver, Génesis 49, versículo. Ya, escribe todo. ¿Puedes pasar? ¿Ya? Amén. Amén. Génesis 49, versículo 10. Rosa, Mamani, ¿podrías leer, por favor? Sí, amén. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Amén. Ya. Les explicaré un poco más sobre esto. Ya, lo que este versículo 12 está diciendo es que Judá tiene un cetro, es decir, una vara, y esto simboliza la autoridad de un gobernante. Dice que esta autoridad está en Judá y que no se apartará hasta que venga Silo. Judá era el cuarto hijo de Jacob entre sus 12 hijos. Génesis 49 trata de Jacob como bendecido a sus 12 hijos. Desde el versículo 8 aparece la bendición dada a Judá. Y en el versículo 10 dice que este cetro no se apartará hasta que venga Silo. Ya, por eso Silo significa el que trae paz. Y en realidad es una profecía acerca de la venida del Salvador, el Mesías. Por eso se profetizó diciendo, de ti, Judá, nacerá el Salvador. ¿Sí? ¿Y quién es? ¿Qué es la realidad de ese Salvador? ¿Qué es la realidad de Silo? Jesús. ¿Jesucristo? Exacto, Jesucristo. Ya, efectivamente, Jesús proviene de la tribu de Judá entre las 12 tribus. Por eso este cetro, y es decir, la vara de gobernante llegó a Jesús. Así podemos entender también que Jesús les dio la vara del gobernante, es decir, la autoridad para gobernar. Según el Apocalipsis dice, vara de hierro. Ya. Isaías 11, 1 al 4, voy a mostrar de nuevo. Saúl Arias, ¿puede leer, por favor? Isaías 11, 1 al 4. Saúl. Buenas noches. Isaías 11, del 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Gracias. En el versículo 1 dice que saldrá de nuevo como tronco de Isaí, un vástago como le donará de sus raíces. Isaí fue el padre del rey David, el segundo rey de Israel. Y este rey David era de la tribu de Judá. Entonces, ¿de qué tribu sería Isaí? ¿Fue Isaí? ¿De qué tribu? Judá. ¿Verdad? Sí. Como era el padre de David, obviamente también era de la tribu de Judá. Por eso en Mateo capítulo 1 aparece como la genealogía de Jesús. Así vemos que de Isaí nació de rey David, y siguiendo la descendencia aparece Jesús. Por eso podemos saber que Jesús era de la tribu de Judá. En el versículo 2 vemos que Dios le posará sobre él que salga del tronco de Isaí. ¿Entienden? Bueno, ya habrá descendientes de Idera. ¿Quién es ese? Cristo. Jesucristo. Amén. En los versículos 13 y 4 dice que se deleitará en el temor de Dios, es decir, que su alegría será seguir la voluntad de Dios. Está hablando de Jesús. Ya, por eso, y dice que no juzgará según lo que vean sus ojos, ni según lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. ¿Con qué juzga? Dice que juzga con la vara de su boca. ¿Acaso salía literalmente una vara de su boca? No, ¿verdad? Palabra. No está hablando de una vara literal, sino que expresa que de su boca sale de palabra de Dios. Entonces, para que esto sea así, Jesús verdaderamente debía ser alguien que recibió la vara de Dios. ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedo pasar? Voy a esperar. Amén. 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 Voy a esperar 30 segundos más. ¿Ya entiendes sobre vara? Amén. Amén. Sí, puede. María. Amén. Bueno. Si le mete alguna preguntas, y por favor comunicar con su evangelista o por medio de evangelista pueden agendar una cita con evangelista o conmigo para resolver nuestro duda. ¿Ya? ¿Puedo pasar? ¿Está bien? Amén. Amén. Ya. Juan 17, versículo 2. Francisco Carita, grupo 4. Señor, ¿puede leer, por favor? Francisco. Con micrófono. Su audio. De la pantalla izquierda. Ay, creo que no puede. Elizabeth está. Perdón, vale. Francisco. Sí, por leer, Elizabeth. Sí. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. Gracias. Ya dice que el Padre, es decir, Dios, dio al Hijo autoridad para gobernar sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos, ¿verdad? Ya, amén. Expresándolo con lo que aprendimos hoy, significa que le dio
la vara de hierro. Vemos en Apocalipsis por qué se le llama vara de hierro, porque Jesús entrega esta autoridad que recibió de Dios a otra persona. Y en este momento también se expresa diciendo que le dio la vara de hierro. Por eso la vara de hierro simbolizar como autoridad, como gobernante. Ya, mostrar de nuevo imágenes similares. Apocalipsis 2, 26 al 27. Alicia, grupo 2, ¿podrías leer, por favor? Amén. Así dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 26 al 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con varas de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Dice que al vencedor le dará autoridad para gobernar las naciones. Y dice que, ¿quién ha dicho eso? Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús. Sí. Jesús dicho así, como daré autoridad para gobernar las naciones. Y dice que así como Él la recibió del Padre, en según Juan 17, como así, también se la dará a esa persona, esa vencedor, quien como vencer. Así que recuerden que la vara, especialmente el como cetro o la vara de hierro, simboliza autoridad para gobernar. Amén. 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 Ya, hoy hasta aquí. Vamos a ver punto clave de hoy. Y hoy termina un poco rápido, ¿sí? Porque después de esta clase, vamos a separar cada grupo y hacer clase con cada evangelista. ¿Ya? ¿Cuál es el significado de la palabra figurativa? ¿Y qué tipo hay? ¿Qué tipos hay? Hay dos tipos. El significado es la Primero, ¿ya qué significa? ¿Qué significa palabra? La palabra. Palabra. Un punto. La balanza que pesa. ¿Qué? Dos Esa, cosas. las acciones. Ya, las fe y acciones, ¿verdad? La palabra que pesa y examinar la fe y las acciones. Ya, ¿qué tipo de hay? Física y Dos tipos. Dos tipos. espiritual. Balanza de Dios, balanza de Satanás. Dios y balanza de Balanza de Dios, balanza de Satanás, hemos visto balanza de justicia y balanza falsa. Hay otros también, como balanza cabal, peso cabal y eso, falso. ¿Sí? Pero está bien todo mismo, balanza de justicia y balanza falsa. Ya, ¿cuál es el significado de la vara figurativa? Hay tres, ¿verdad? El primero, juicio. La vara figurativa es Hombre. La palabra. Y último, autoridad. autoridad. Ya, realmente este juicio no es equivocar, porque por medio de esta vara hacer juicio, sí, también, pero solo hoy, como este es como papel de vara, pero hoy como definir son tres palabras, hombre, autoridad, para gobernar. ¿Ya? Ya, ¿cuál es el significado de la vara de caña figurativa? Aunque no lo expresamos así durante la clase. ¿Sí? Que tiene corto tiempo. Corto tiempo. ¿Ya? ¿Qué más puede hacer? ¿Puedes decir? ¿Qué significa caña? Vara de caña. Simboliza autoridad. Simboliza autoridad, para vara de poder caña. medir
Puede golpear, apoyar y medir. Exacto. Gobierno, A poder medir. O párate, calla. gobierno, La vara de caña se usa por poco Bueno. tiempo nomás. Ya, pescar. Ya, un ser en el que se puede confiar por un tiempo, pero que se quebrará, ¿verdad? Como hacer traición. ¿Sí? ¿Se entiende? Si describimos la vara de caña, podríamos decir que es algo en lo que se puede confiar por un tiempo, pero que al final terminará como rompiéndose. Por eso expliqué sobre Egipto. Cuando inició la obra, pueden confiar, pero no cambia su posición. ¿Cómo así? En Apocalipsis 11 también aparece una caña, como una vara de caña, ¿sí? Como apareceres similares de eso. Ya, hasta aquí. Ya alguien si no termina de escribir como pantalla y por favor pueden recibir por medio de sus como evangelistas. ¿Ya? Vamos a terminar con una oración y después de oración cerrar cada grupo. Por favor, cerrar los ojos, inclinar tus cabezas y voy a apagar el micrófono de todo. Padre Dios Santo, Señor, de toda la creación y de todas las cosas del cielo y de la tierra, te damos gracias porque hoy también has permitido que tus preciosos hijos se acerquen y escuchen tu palabra. Permite que en este tiempo también podamos darte gloria a ti. Y haz que a través de la palabra escuchada hoy podamos comprender el verdadero significado de las palabras figuradas que como aparecen en la Biblia. Te pedimos sinceramente que nos concedas más gracia y sabiduría mientras conocemos bíblicamente el significado de las palabras que estaban ocultas. Además, permite que dependamos aún más de la palabra de Dios como de una vara y que tengamos una fe verdadera. No permitas que seamos engañados por balanzas falsas, sino que al ser como pesados en la balanza justa del Padre, nuestra fe pueda ser como reconocida delante de ti. Aunque somos personas con muchas faltas como debilidades, te pedimos sinceramente que camines juntos a nosotros mientras cambiamos y mejoramos día tras día. Concédenos oídos para escuchar y un corazón para comprender plenamente la palabra de Dios y te rogamos que nos guardes y protejas de toda perturbación de Satanás y del diablo. Oramos en el santo nombre de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Todo por participar. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a separarnos en salas para que cada uno pueda estar con su grupo. Así que voy a... Ya, está bien. Amén. Mueves No se vayan a desconectar, cuidado, no se vayan a desconectar. Buenas noches. Buenas noches. Ya, creo que ya todos se conectaron. Sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Qué tal su fin de semana por ahora? Tranquilo. Tranquilo, bien, Tranquilo también. un poco cansado. Esta es la primera vez que como estamos en grupo. Entonces, ¿qué tal? Vamos a saludarnos todos con bendiciones, ¿sí? A la voz de tres, ¿sí? 1, 2 y 3. Bendiciones. Bendiciones. Bien. Entonces, no, somos solamente dos en este grupo, ¿sí? Pero ya un poco por la hora voy a correr por lo del repaso, ¿sí? Para que no se me duerman también. Bien. Vamos a hacer el repaso de como solo cosas puntuales, tanto conceptos básicos como algunas parábolas, ¿sí?
Primero, acerca de lo que es el significado del término de la parábola. ¿Alguien conoce? Levante la mano. Helen no, porque ya vio. Angelina, bueno, Angelina sí puede responder. Más. O en coro. ¿Qué tal en coro van a responder? Parábola, el concepto de parábola, pero solo una palabra que defina este término. Sí, entonces, a ver, voy a ver si todos conocen. 1, 2 y 3. Metáfora. Comparación. Bueno, sí, es correcto todo, pero como aquí solamente como comparación, y porque se comparan ciertas características. Ahora acerca del propósito, habían 2 propósitos por los cuales se habló en parábolas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son? El propósito era ocultar el misterio del reino de los cielos. Miren, así ocultarlo. Y para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Amén, wow. Bien, así es, para cumplir lo dicho por el profeta. ¿Saben qué profeta fue? Isaías. Entonces, como vamos a verlo, vamos a repasarlo en otro momento, ¿sí? Pero sí, uno de los propósitos para cumplir lo dicho por el profeta. Y habían también tipos de parábola. Si es la parábola de semilla, ¿esto qué vendría a ser? ¿Qué tipo de o de la balanza ya, como hoy día vimos la balanza? Figurativo. Bueno, sí, figurativo, ¿no? Pero como sería de un instrumento, de un objeto. Instrumento de juicio. Objetos, animales. Animales, entonces los tipos de parábola, ¿no? Objeto, animales, ¿qué más? Helen sí puede responder. Sí, ya puedes responder. Animales, objetos, plantas, semillas, animales, objetos, lugares. Amén. Sí, como habían distintos tipos, ¿no? Hoy día vimos la balanza y la vara, eran objetos. La semilla, por ejemplo, plantas, ¿no? Semilla, árbol, ave, animales también. Entonces vamos a empezar con el significado de las parábolas. ¿Qué significa semilla figurativamente? Palabra de Dios. Palabra, como de manera general primero, palabra. ¿En qué versículo de referencia tenemos para como definir la semilla como la palabra? Lucas 8:11. Amén, muy bien, Lucas 8:11. Definimos semilla como palabra de manera general, porque ¿cuántos tipos de semilla hay? Semilla de Dios y semilla de Satanás. Amén. La semilla de Dios, ¿qué tipo de palabra sería? Palabra verdadera. Amén, palabra. Nuevamente, hermano Valentín. ¿De verdad? Amén, de verdad, palabra verdadera. Y había un término más exacto, más como directo acerca de que esta palabra de verdad no la podría tener Satanás. ¿Palabra de Dios? Bueno, sí, palabra de Dios. Palabra sellada. No. Sí, ¿quién lo dijo? Palabra revelada, ¿no? Porque esto Satanás no lo puede conocer, para Satanás está sellado, pero si es palabra de verdad de Dios, está ya revelada, ¿sí? En cambio, la semilla de Satanás, ¿qué tipo de palabra es? Falsedad. Sellada. Ahora, campo, habían 2 significados de campo. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son? Campo espiritual y campo. El corazón. El corazón. Organizaciones. Corazón del hombre, iglesia y mundo. Yo allí lo escuché la respuesta completa. ¿Sí? Campo del corazón del hombre, porque vimos, ¿no? Los distintos tipos de personas, distintos tipos de campo donde siembra la semilla. También la iglesia porque es la reunión de las personas, no es un campo. Y también en general el mundo, ¿sí? Porque en Mateo 13:38, bueno, te dice directamente, el campo es el mundo, así, no, directo. ¿Y cuántos tipos de campos habían según la parábola del sembrador? 4. ¿Cuáles son? La del Camino, rurales, terrenos, tierra buena. Buena tierra. Amén. ¿Estamos arando nuestro campo? ¿Sí? Día a día. Cada día, ¿cierto?
Vamos quitando las piedritas por ahí, las hierbas y los espinos, cada día para como, que es la semilla que recibamos pues sea sembrada en nuestros corazones. Siguiente, el árbol. Habían dos también significados de árbol. ¿Cuáles son? Primero, ¿el árbol de dónde nace? De la semilla. De la semilla. Entonces hay un significado allí. Entonces el árbol, si nace de la semilla, ¿qué vendría a ser si la semilla es la palabra? Fruto. El árbol, el hombre. El hombre, la persona. ¿Ven? Entonces vendría a ser como... muy bien. Sí, como ese hombre interior, porque las semillas se siembran en el corazón, en el interior, ¿cierto? Entonces es el hombre interior renacido por la palabra. Y el siguiente ya lo escuché, la organización, la iglesia en sí, el pastor. ¿Qué significa la rama? Los discípulos. Los discípulos. No, Jesús les dijo a los discípulos, yo soy la luz de ustedes, los pámpanos, ¿sí? Porque una rama solita puede producir fruto. No, debe estar unida al árbol, ¿sí? Si no, la rama sola sería como muerta. Entonces los discípulos también como aquellos que también dan ese apoyo, ¿sí? Para poder dar el fruto. La hoja, ¿qué significa? Predicadores, evangelistas. Como más obreros, evangelistas, predicadores, más obreros que conforman todo ese árbol. Entonces, de toda toda la organización, ¿sí? Como de todo lo que conforma tanto el árbol, las ramas con las hojas, pues dan ese fruto. ¿Qué vendría a ser el fruto? Hay dos también significados. Es santo producto de haber dado la palabra. Amén, así es. ¿No? Entonces, para dar ese fruto, para que sea un santo producto de haber dado la palabra, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama todo lo que ellos hicieron para dar el fruto? Evangelizar. Muy bien. Así es, el evangelismo de evangelizar. ¿Por qué? Como tanto el árbol, la rama como la hoja intervienen, ¿no? Es todo como un proceso. En la naturaleza también. ¿Un árbol solito, un tronco solito da fruto? No. ¿La rama solita da el fruto? No. ¿La hoja solita da el fruto? Es todo el conjunto para poder dar el fruto. Y finalmente el ave, ¿qué es? El espíritu. El espíritu. Bien. Entonces, del árbol figurativamente, ¿hay cuántos tipos? 2. Amén, 2. ¿Cuáles serían? Amén. Si es un árbol de Dios, ¿qué tipo de árbol sería? Voy a dar la pista. Como el árbol de la vida. Un árbol que da vida, ¿sí? En cambio, si es el árbol de Satanás, como había tanto el árbol de la vida, como también un árbol que si se comía de ese fruto se moría. Árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén, muy bien. Árbol de la muerte. No, como un árbol de la muerte, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que Dios les dijo a Adán, si comieres del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Bien, entonces, pero hoy día ya vimos qué significa árbol, como la persona. Entonces, ¿cómo se representaría entonces ese árbol de vida en el mundo físico? ¿Cómo qué persona? ¿De qué pertenece? Pastores. Amén. Que pertenece a Dios, no como el pastor, la persona que pertenece a Dios. Y por el contrario, si es de Satanás, ¿qué vendría a ser? Pastor de Satanás. Un pastor falso. Amén. ¿Qué tipo de fruto, qué tipo de palabra tendría ese pastor? Palabra de verdad. Sí, palabra de verdad, no una palabra revelada. Y si es de Satanás, ¿qué tipo de palabra? Palabra de mentira. Mentira, falsa, engaño. Entonces, hay también estos dos tipos de árbol, porque hay dos tipos de semilla, dos tipos de espíritu. ¿Ven? Entonces, veamos, para
En la naturaleza, pues primero se siembra la semilla, de la semilla del producto es el árbol, y el árbol también da fruto. La semilla de Dios vendría a ser su palabra, ¿no? La palabra de Dios, palabra verdadera. El árbol significa la persona, el hombre interior renacido. Entonces vendría a ser como aquella persona que nace de la palabra de Dios. ¿Cuál vendría a ser su fruto? La palabra de verdad, ¿sí? La palabra revelada. Si alguien come, recibe de este fruto, de esa palabra de verdad, ¿cuál sería su destino? Vida. Eterno. Muy bien, la vida, ¿no? Y una vida que es eterna, de pertenecer al reino de los cielos. Si en cambio, ¿no?, es la semilla que es de Satanás, pues vendría a ser la palabra falsa, la palabra de Satanás. De esa semilla, pues nace igual, ¿no?, como surge esa persona con cizaña, pero que no guarda la palabra. Y en este caso, si este árbol diera fruto, ese fruto sería como la palabra falsa, las mentiras. Si nuestro espíritu, si uno come de ese fruto de palabra falsa, de mentiras, ¿qué ocurrirá con el espíritu? Muere. ¿Amén? Como el destino es la muerte. ¿Amén? ¿Se entiende aquí? Está en verdad como es muy importante poder discernir, tanto si se recibe la palabra de verdad como la palabra falsa, porque de eso depende bien la vida o bien la muerte de nuestro espíritu. ¿Amén? Bien. Siguiente parábola de recipiente. El recipiente es un instrumento que almacena, y también hay muchos tipos de recipiente. Pero figurativamente, ¿qué significa recipiente? Donde se guarda corazón. Muy bien, corazón. Porque ¿qué guardamos en nuestro corazón? El contenido de la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí? Y en la Biblia vemos que hay muchos tipos de recipientes, como los vasos, las ollas, platos, copas, odres y más. Odres. Amén. Y había un proceso para poder como formar este recipiente. Primero, ¿cuál era la materia prima? Primero, ¿qué se debe tener? El alfarero a la masa. Bueno, el alfarero es también necesario para formarlo. Barro. Amén. Como el barro, el polvo, la tierra. ¿Qué significa barro, polvo, tierra? Materia. Como este material, figurativamente, ¿qué significa? ¿Recuerdan? ¿Qué representaba? El hombre sin palabra. Amén, sí, como la persona, el hombre, pero sin la palabra aún. Por eso es que este barro, ¿qué se le, como para darle forma, qué se usa? Agua. Amén, el agua. ¿Y el agua qué significa? Vida. Palabra. Vida y, por lo tanto, palabra, ¿sí? Por eso es que esta persona sin palabra, pues con el agua no se le da, la palabra se le forma. Pero aún no es un recipiente, sino que debe haber un proceso más. Fuego. Debe pasar fuego. ¿Qué significa el fuego? Es la prueba. Proceso. Ese proceso, ¿sí? De ser formado, de ser fortalecido. Y finalmente se obtiene ese recipiente, que vendría a ser como la persona que renace, que no tenía palabra, pero que con el agua se fue formando, se le fue dando la palabra y que fue fortalecido, ¿sí? Fue endurecido mediante las pruebas. Amén. Por eso nosotros, ¿sí? Si hay como ese fuego, hay como esas pruebas, ¿debemos rendirnos? No, son como tiempos para poder fortalecernos y buscar aún más la fortaleza, como buscar más de Dios para que nos siga formando y nos siga dando esa como fuerza, en verdad, de superar las dificultades y los obstáculos. Amén. Entonces no duden también de que Dios en cada momento nos está formando y también nos acompaña, nunca nos abandona. Nosotros tampoco no nos alejemos de su lado. Amén. Amén. Ahora vamos a ver los tipos de recipiente. Este de aquí, por ejemplo, es un vaso con agua. Aquí hay una botella de aceite, un vaso de leche y un vaso de jugo. ¿De qué depende como que se diferencie esto? Si los tres, por ejemplo, estos tres son vasos, ¿en qué se diferencian? El contenido. Por esto mismo que los tipos de recipiente dependen del contenido. Estos tres son vasos, pero por el contenido es un vaso con jugo. Aquí también por su contenido es un vaso con leche. Este por su contenido no. O incluso no diferente, que hay una botella de... Pero si hubiera otra cosa, sería una botella de sillao, ¿no? Como distinto. Y por eso es que vimos, hay dos tipos de recipiente. Un recipiente que es de Dios, ¿cómo se le llama? ¿Qué tipo de uso tendría?
El uso del recipiente de honra. Amén, un recipiente de honra. ¿De qué estaría lleno este recipiente de honra si pertenece a Dios? Bondad, amor. Todo. Y como de manera general. De la palabra. Amén, de la palabra. Como primero sería un recipiente limpio, ¿sí? Un recipiente limpio y lleno de la palabra. Por el contrario, si es un recipiente de Satanás, ¿qué tipo de recipiente es? Aquí, como lo contrario de esto. Sí, ¿verdad? Y como está, sí, como se menciona como recipiente de deshonra. ¿De qué estaría lleno ese recipiente de deshonra? Del mal. Impiedad, como mentiras, o como lo que expresa en Mateo 13, 25, 26, lleno de robo e injusticia. O como también sería un recipiente con suciedad, que no sería limpio. Amén, hasta aquí también se entiende, ¿recordamos esto? ¿Todos? Amén. Bien, ya para ir terminando lo que vimos hoy día, la parábola de la balanza. La balanza es un instrumento para pesar, ¿sí? Y mediante esto pues se determina si el peso es justo o si hay un peso. Pero figurativamente, ¿qué significa la balanza? Instrumento de juicio. Lo que se Es la medida. Es la palabra que pesa y... La fe y las acciones. Amén, así es. pesa y examina la fe y las acciones. Amén. Entonces la palabra la balanza como la palabra que pesa y examina la fe y las acciones. ¿Por qué? ¿Cuál sería como el estándar para que nosotros seamos pesados, evaluados, para que nuestra fe y nuestras acciones sean medidas? ¿Cuál es el estándar? ¿La misma palabra? Conocimiento, la fe y las acciones. Conocimiento, fe y acción. Amén, sí, recuerdan la fórmula. ¿Sí? Entonces, también nosotros como reflexionar cuánto de cada uno también estamos teniendo. Estoy teniendo más conocimiento, tengo más fe, hay más acciones, pero también sin conocimiento, ¿cómo puede haber acciones? Sin una fe fortalecida, también, ¿cómo podría haber acciones? Los tres son importantes también, ¿sí? Como mantener como un equilibrio también. Vimos versículos de referencia como Job 31:6, en Proverbios y 1 Samuel también. ¿Y cuántos tipos de balanza hay? Dos. Dos. Amén. Uno de Dios y uno de Satanás. Si es la balanza de Dios, ¿qué tipo de balanza es? Una balanza justa, de justicia, ¿sí? Que tiene el peso justo, exacto. En cambio, si es el de Satanás, ¿qué tipo de balanza sería? peso falso. Un peso falso, una balanza falsa, que engaña, ¿no? Que como da comodidad, ¿no? Que muestra que sí están bien, pero al final todos seremos pesados con la balanza justa de Dios y allí se podrá ver cómo habrán estado nuestras acciones y nuestra fe y en general, ¿no? Nuestro corazón. Amén. Y ya, eso sí es lo último. La vara vimos tres conceptos. La diapositiva anterior. Aquí. ¿Listo? Ahora, acerca de la vara, vimos tres conceptos. Primero, ¿qué significa vara? La palabra, ¿cierto? Porque Dios nos guía, ¿cierto? Como un pastor a sus ovejas. Dios nos guía mediante su palabra, nosotros como ovejitas. ¿Ven? Vimos también las referencias. Siguiente concepto, como significado de vara. ¿Vara de caña? Hombre. Como el hombre también. Ya. ¿Ven? Sí, el hombre. Como aquella persona que también es usada pues para poder guiar. Y hay un tipo de vara especial, voy a colocarlo aquí. La vara de hierro. ¿Recuerdan qué significa esta vara? Autoridad para gobernar. Autoridad para gobernar. ¿Sí? Como vimos en Génesis. Entonces, la vara físicamente es un instrumento que sirve para guiar o apoyarse, también para golpear o dirigir con autoridad a las personas. Entonces, figurativamente también tiene como estas características. La vara como palabra nos guía. La vara como un hombre, como un instrumento de Dios que también nos guía.
y una vara de hierro como aparece en Apocalipsis, ¿no? La que da la autoridad para gobernar. Sí, como estamos viendo muchas parábolas y muy similares, entonces espero que pues también estemos repasándolo, sí, lo estemos creo que mejor no hubiera abarcado así nomás, pero perdón. Como cada uno también individualmente repasando, o si desean también podemos reunirnos para poder revisar nuevamente tal vez alguna parte que no se logra entender, o si no ya recordar. ¿Amén? Entonces todos recordamos todas esas parábolas hasta ahora, todos se entiende. Hasta aquí, ¿sí? ¿Entiende? Amén. 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 Igual si tienen preguntas no duden en comentar. Por último, leamos esta conclusión a la voz de 3 desde cada, ¿sí? 1, 2 y 3. Cada uno según la palabra que recibimos, finanzas y tradiciones. Para no ser excluidos, sin embargo, para estar en el reino de Dios, debemos actuar según la palabra de Dios. En la palabra o mandamiento de los hombres, dicen de los hombres, Marcos 7. ¿Sí? Como normalmente o tradicionalmente, pues cada uno, según el entorno en el que pues, de esta manera actúa, ¿no? Según lo que ha recibido, según lo que ha aprendido, las ordenanzas, tradiciones, ¿no? Para ser incluido en su entorno, en su sociedad. Sin embargo, en el caso del reino de Dios, ¿no? Para estar dentro del reino de Dios debemos actuar según su palabra, según su voluntad. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, como es hacer la voluntad del Padre, pero también conocer cuál es la voluntad de Dios para ser conforme a ella. También no actuar según palabra o mandamientos de hombre, como está en Marcos 7:8, cuando Jesús les dice a los escribas y fariseos, ustedes enseñan sus mandamientos como si fueran doctrina. Enseñan sus propias enseñanzas como si fuera la ley de Dios, cuando en realidad era su propio pensamiento. Amén. Amén. Entonces, como eso también nosotros nos corresponde, como cada día, poder tanto alimentarnos, llenar nuestro espíritu y ese alimento espiritual, como también probar, sí, el espíritu. ¿Ustedes están haciendo este ejercicio de probar los espíritus? Sí. ¿Amén? ¿Recuerdan cómo se prueban los espíritus? Preguntando, corroborando con la escritura. Amén, así es. Sí, todos van a intentar esta semana, amén, como preguntando, sí, o escuchando también y verificando de acuerdo a la palabra. Bien, entonces ya ahora sí hemos terminado los anuncios. Este domingo mañana hay clase de repaso a partir de las 7. Voy a compartirles el link, pero será el mismo link de la clase del día de hoy. También no olviden el quiz, por favor, completar. ¿Sí? Si hay aún alguna consulta, si desean ver algún punto nuevamente, podemos repasarlo, ¿sí? Y también el evangelismo, compartir la palabra a otros, así como nosotros lo hemos recibido también, compartir. Ahí está como oportunidad de la academia que empieza el 10 de junio. Entonces, si tienen invitados, por ahí algunos ya me compartieron algunos de sus invitados para contactarles. Aún no recibo respuesta, entonces también si tienen invitados, como animarles o como decirles, ¿no? Si desea participar para poder como darle mayor información. La tarea es hacer un plan semanal de nuestras actividades y compartírmelo antes de la próxima clase. ¿Cuál es este plan? Este aquí lo pueden ver en pantalla, ¿sí? Este planificador semanal. ¿Por qué esta tarea? Porque eso también yo lo tengo como para mí, para poder optimizar nuestro tiempo, para poder ver en qué, cómo invertimos nuestro tiempo. ¿Cuáles serán los 3 puntos que vamos a colocar o evaluar aquí? De color azul, es decir, pintar cada casilla o cada recuadro de ese color, es el tiempo que tenemos para Dios primero, como la oración o el evangelismo o similar. De color rojo vamos a pintar el tiempo individual o personal que tenemos, como tal vez por allí revisar redes sociales, el descanso personal, no sé, tal vez le gusta pasear, pasar tiempo en familia, como ese tiempo individual. Y de color negro, el tiempo obligatorio, su trabajo, no, dormir también, sí, almuerzo, la comida, también almuerzo, desayuno, tal vez los que asisten a culto, educaciones o demás. Voy a mostrar aquí algunos ejemplos.
como aquí, ¿no? De color negro puso aquí todo dormir, o no, como la oración, como tiempo de oración, descanso, también como el trabajo. Y hay que saltar a la vez. otro ejemplo aquí, como esto lo hicieron en Excel también, como de más rápido, colorear todo de negro, como así. O si no, también algunos lo hicieron en su cuaderno, dibujaron el cuadro y pues lo pintaron y anotaron brevemente también. Amén, ¿todos pueden hacer esto? ¿Sí? Amén. Sí, amén. Como no es necesario especificar la actividad que tengan, solamente como aquí, de manera directa, como cuál es la actividad. ¿Esto para qué? Para poder nosotros como optimizar, para ver cuánto tiempo le estoy dedicando para Dios, cuánto para mí, ¿no? Y cuánto le estoy dando para nuestro trabajo, como para las cosas que hacemos día a día. ¿Ven? Y bueno, bien, hasta aquí entonces hemos concluido con el repaso. Muchas gracias aún por quedarse hasta el final. En agradecimiento para ustedes vamos a terminar con un gran aplauso para Dios. Amén. 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 Bien. Muchas gracias nuevamente a todos y todas. Espero verlos mañana, si no la próxima clase. Me voy a enviarles el quiz por WhatsApp. ¿Está bien? Entonces nos estamos viendo. Bendiciones. Chao. Gracias. Vale, chao. Fin de semana. Bendiciones. Buenas noches. Chao. Gracias. Bendiciones.